¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, arrancamos la semana, arrancamos ahora, llega la opinión y el análisis a 7 Televalencia y vamos a estar muy pendientes de esas presentaciones de candidaturas en la sucesión del Partido Socialista y también lo que va a pasar mañana en el Congreso con la aprobación de esa o no, de esa ley de amnistía. Les presento 3 periodistas de raza, siguiendo siempre la actualidad. Álvaro Errazu es el director de Es Diario de la Comunidad Valenciana. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Día intenso para el Partido Socialista, para los 3 candidatos. Proceso intenso, sí. Hoy pistoletazo de salida, de cara a unas primarias y luego ya un congreso. Y lo que sabemos ya es que ya hay 3 candidatos, ¿sí? Y es lo que no se quería. Que no querían demasiado ruido, pues ahí están 3 candidatos en este proceso que vamos a seguir de cerca en esta casa. Es también director de Actualidad Valencia, Santiago Calaforra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Siguiendo intensamente estas 3 candidaturas. Esto es como el empezar de una mascleta. Vamos a empezar, hoy empezamos con el disparo de salida y acabaremos con un terremoto final, seguramente. Exacto. Bueno, pues veremos qué ocurre. Es habitual de Ágora, hacía tiempo que no nos visitaba, cuadrar agenda con él es bastante complicado, pero por fin lo hemos conseguido. Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. ¿Cómo va todo? Pues bien. Bueno. Como a los 3 candidatos esto. Bueno, pues... En pelea. En pelea. En pelea o no, hoy un día complicado para el Partido Socialista. El primero en presentarlo ha sido el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Valencia, alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Decía que se hace con ilusión y pedía un cambio tranquilo. Vamos a escucharlo. El PSPV necesita un cambio tranquilo para, desde la generosidad, contribuir con la militancia de base a hacer de nuestro partido un partido más fuerte, más unido, más solvente y más autónomo. Nuestro partido necesita reformularse, necesita un nuevo proyecto político ganador que genere confianza a la ciudadanía, unido a la sociedad, para volver a ganar en 2027. Las primarias deben siempre tratarse en positivo, para fortalecer el partido, para unirlo, para que volvamos a ser un partido solvente. Primera ronda de nuestros invitados. Álvaro, terremoto interno, lógicamente, en ese proceso de renovación. Bielsa acudía además con numerosos militantes, ¿no?, dando esa imagen de fuerza. Sí, él ha aprovechado para abrir unos 50 militantes, que no cargos, ¿no? Y él, yo creo que eso ha querido subrayarlo, ¿no? No es porque no tenga el apoyo de cargos públicos, ¿no?, o incluso orgánicos, pero quiere dar esa imagen de que él es un poco el representante de la militancia, de la juventud. La foto se ve muy claramente, ¿no? El proceso es el no deseado en el PSOE. En el PSOE y en el PSPV no se quería unas primarias. Las primarias es un recurso maravilloso, pero solo cuando hay lío. Si no, uno no recurre a las primarias, recurre al acuerdo, ¿no? Sí, es la participación de la militancia, pero al final aquí, y si miramos la historia, pues no suelen salir demasiado bien, ¿eh? Y no lo digo solo por el Partido Socialista, lo digo también por el Partido Popular. Eduardo Alcalde, 3 candidatos, ¿no se esperaba este escenario? No, porque yo creo que desde Moncloa Sánchez ya había prediseñado, pero hacía muchísimo tiempo, cuando se llevó a 3 alcaldesas de diferentes poblaciones de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana y de Aragón. Yo creo que preveía que en esas tres regiones podía tener un problema con los secretarios generales. En su momento lo tuvo con Lambán, por supuesto que lo tiene con Page, y hasta ese momento Chimo Puig era díscolo. Después ya se convirtió en menos díscolo. Y entonces yo creo que escogió a 3 alcaldesas que eran desconocidas y que ahora son ministras, ¿no? Y que yo creo que había pensado en esa fórmula. La de Castilla-La Mancha la tiene más complicada, porque Lambán sigue siendo presidente por mayoría absoluta. En Aragón yo creo que la ministra de Educación acabará siendo... Castilla-La Mancha, Page. Perdón, Page, me he equivocado. Como Lambán ha perdido, pues lógicamente yo creo que la ministra de Educación va a ser la secretaria general del Partido Socialista de Aragón. Y aquí en la Comunidad Valenciana había diseñado algo parecido y
y este era su figura. Diana Morán, alcaldesa de Gandía, hasta ese momento, ministra en esta ahora. Y le han salido dos díscolos, uno en Alicante y otro en uno en Alicante y otro en Valencia. Y la verdad que con peso específico dentro de su circunscripción, tanto el alcalde de Mislata en Valencia y el exalcalde de Elche en Alicante. Y yo creo que va a estar disputada. ¿Qué puede pasar o no? ¿Quinielas, Santiago? Pues es pronto para hacer quinielas. Yo sí que pienso que todavía 3 candidaturas acabarán convertidas en 2. Pero sí que es cierto que las primarias van a pasar una larga factura. Primero porque definirán cuál será el futuro, si será un futuro más encaminado a ser Partido Socialista Obrero Español o mantendrá una línea de Partido Socialista País Valencià. Eso también es algo que todavía no se ha hablado realmente mucho de cuál va a ser la carta política de fondo de cada candidato, y yo creo que es lo que la militancia, fuera de esa foto inicial que se haga cada candidato rodeado con más o menos masas, más o menos cargo, es lo que ha de definir todavía. Entonces todavía tenemos mucho partido por ver en estas primarias, que estamos todavía en el primer minuto. Estamos en el minuto 1, lo que nos quedan estas primarias. Sí que es verdad que la candidata oficial, la del partido, la oficialista Morant, ¿esto le puede perjudicar, Álvaro? Ella asume un riesgo. Si una ministra pierde este proceso, pues lógicamente queda muy debilitada, ¿no? Si le asume el riesgo es porque alguien desde lo que es el partido le está diciendo que sí que se va a ganar, ¿no? Yo creo que las fuerzas están parejas y hay un tercero en discordia, ¿no? Que en ese tercero a mí me da la impresión de que puede ser Bielsa el que decante la balanza. Aquí se han hecho análisis en el sentido de que el exalcalde de Elche, Alejandro Soler, es una persona de Pedro Sánchez desde el principio, por lo tanto, pues iba a asumir lo que le dijera. Bueno, en estos momentos es un candidato, no ha llegado a un acuerdo con Diana Morán, y eso que hemos hablado, e incluso hoy en la presentación ha sido el más crítico, ha reprochado a la ministra que, bueno, que parte del tiempo que va a perder con este proceso orgánico, pues no lo va a hacer como ministra, ¿no? Lo cual ya ha sido... Empieza fuerte, el primer zasca. Que lo diga alguien de la oposición, pues se puede entender, diciendo, oiga, mire, que usted es ministra, el 100% del tiempo, en teoría, ¿no? Pues ha sido Alejandro Soler. Yo creo que Diana cuenta con lo que es el aparato, con lo que es el sector, pues tanto de Moncloa, como de Ferraz, como de Elche mismo, ¿vale? Y quizá ella necesite desvincularse un poco porque no le va a venir bien eso. Y por otro lado, pues Bielsa tiene un poder orgánico como es Valencia, pero es cierto que hay dirigentes que en su día tuvieron algún tipo de problema con él, ¿no? Y el avarismo también sabemos que la gente de Ábalos pues está con el candidato alicantino. Bueno, vamos a ver cuántos avales llevan cada uno, vamos a ver la campaña que hace cada uno para... Donde se sitúa también los principales yo creo dirigentes del PSOE. que al final no va a haber una confrontación como la que ahora se presupone con estos tres candidatos. Sí, Eduardo Alcalde, sí, yo creo que con Álvaro. Yo creo que desde el momento en el que Diana Morán como ministra se mete en este fregado, que yo creo que a ella no le apetecía ni mucho ni nada, es porque el propio Chimo y el Moncloa pues le dicen que tiene que hacerlo. Que tiene que hacerlo y que tiene a la gente de Chimo Puig detrás, o sea que eso es un aval importante para estos momentos. Pero bueno, los votos de los militantes son secretos y con lo cual y ahí es muy difícil hacer encuestas, hasta el día final en el que se deposita el voto. Bueno, esto además tendrá una segunda fase. Yo no sé si llegarán los tres a la confrontación, como decía él, o quedarán en dos, pero desde luego yo no creo que van a ser yo creo que los dos más votados al final serán como no va a llegar ninguno más del 50%, pues acabará habiendo una segunda ronda, me imagino. Una segunda ronda, luego las consecuencias que decía también Álvaro Errazu, ¿no? Santiago, de una ministra que pierda unas primarias, el coste también que le puede provocar a su figura.
no solo a su figura, sino a Sánchez al final, que ha sido Moncloa el que ha puesto un poco A el dedo dedo, de aquí te totalmente. traigo desde Madrid a esta candidata para que sea la secretaria general. Ahí pienso que va a pasar factura y además también pienso que conforme más parejos estén los bloques, sobre todo si hay una segunda vuelta, que todo parece indicar que sí, más encarnizada todavía puede ser la lucha. Y unas primarias muchas veces no solo es lo encarnizado que sea en el momento, sino luego ese rencor que queda, ¿no? De tú eras de Diana Morán, tú eras de Bielsa y tú eras de Alejandro Soler. Todavía podemos recordar otros procesos de primarias del PSPB anteriores donde ha habido gente que ha ido marcada a fuego por esta primaria. esa sangría de ese encuentro fratricida. Conectamos con Héctor González, enseguida te doy paso, Eduardo, periodista, presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, siguiendo también este proceso de primarias. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Bueno, apasionante, no querían mucho lío y se consiguen tres propuestas, tres candidaturas para estar al frente de la Secretaría General del Partido Socialista. Héctor. Efectivamente, al final no ha sido una ni tampoco dos, sino tres. Tres en un mes que yo creo que se presenta apasionante, en un mes de febrero que hay pocas citas, bueno, no hay ninguna cita electoral y hay pocas citas de primer nivel político, por lo tanto van a copar la actualidad informativa y la actualidad política, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, porque se va a entender siempre, pase lo que pase, entre un pulso de Pedro Sánchez mediante Diana Morán con las bases o con rivales que en teoría no son tan del aparato, aunque sí que estén ligados al aparato. Y es curioso cómo enarbolan tanto Bielsa como Soler en sus presentaciones el hecho o la afirmación de ser representantes de las bases, de la militancia, como una forma de distanciarse de la candidata y una manera también de recuperar ese eslogan o esa campaña que hizo a Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, en su segunda intentona, frente al aparato, las bases. Aquí también frente a Diana Morán, las bases, que son Soler o Bielsa o los dos, o ya veremos quién queda de los dos. Bueno, pues aparato contra la militancia, como decías, Héctor. Además, se ha demostrado en la presentación de Bielsa, ¿no? Ha llamado la atención que, bueno, aparecía respaldado por militantes no conocidos. Bueno, no conocidos, sí, había muchos no conocidos y luego también había alcaldesas de pueblecitos de la Ribera, por ejemplo, que en su comarca sí que tienen predicamento, como la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, y gente más de las bases que también por el hecho de estar la sede en Valencia y al ser gente de las bases de la provincia de Valencia han tenido más fácil acceder. Habrá que ver si ese respaldo de alcaldes de municipios más pequeños, unido, por ejemplo, el de Sagunto al incondicional de Paterna, le vale a Bielsa frente a, por ejemplo, a Alejandro Soler, que también tiene respaldo de bases, aunque de referentes del Partido Socialista, como la propia Mercedes Caballero, siempre la mano derecha o mano izquierda plenipotenciaria del exministro Ábalos, o de Toni González, el alcalde de Almusafes. Es curioso ahora porque vamos a ver, hemos visto la foto de ambos con sus apoyos, veremos también la de Diana Morán y sobre todo sabremos en los próximos días los pronunciamientos públicos, porque recordemos que ahora se abre una semana intensa de presentación de avales. Ahora estamos asistiendo a la primera fase, la de anuncio de candidaturas. A partir de ahora empieza lo bueno, que se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero, y lo primero será, de aquí al 7 de febrero, esa presentación de avales, a ver quién tiene más, quién apoya a quién cuenta con apoyos más significativos de diputados, alcaldes, de referentes de las comarcas. Y para finalizar, ¿cree Héctor González que podríamos asistir a ese escenario de dos candidaturas que se uniesen? Desde luego, si hay una segunda vuelta que previsiblemente a fecha de hoy habría, aunque creo que es el 25 de febrero, de aquí al 25 de febrero, que es cuando se celebran las elecciones, falta mucho, pero evidentemente, sobre todo si pasaran dos candidatos, si ninguno consiguiera el 50%, indudablemente Soler y Bielsa sumarían fuerzas si a uno de los dos se queda fuera. Los dos ya hemos visto en sus presentaciones cómo se han dedicado palabras de elogio, de admiración, de compañerismo, que también las han trasladado hacia Diana Morán, pero no con ese énfasis ni con ese cariño. Por tanto, ambos parten de esa candidatura de bases en la que yo creo que los dos cuentan con que posiblemente pase uno, pero se trata de ver quién es más fuerte de los dos, y el que es más fuerte si agrupa todas las fuerzas del resto,
del otro, de Bielsa o de Soler, del que no pasara, si es que alguno se queda fuera, desde luego podría sumar más que la ministra. Por tanto, sí, previsiblemente habrá una agrupación de fuerzas, sobre todo, insisto, si se quedan Soler o Bielsa fuera, se quedará Diana Morán, que sería la sorpresa, y sus fuerzas, que serían más las chimistas, pues habría que ver por qué lado se decantaría. No estaría nada claro. Yo creo que ahí sí que habría una división de fuerzas. Bueno, pues gracias, Héctor González, por darnos su punto de vista sobre este proceso que se ha iniciado hoy, que vamos a seguir de cerca desde esta casa. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo me pedía paso. Sí. Sí, porque hay una cosa que no tenemos que olvidar. El secretario general del Partido Socialista es el señor Sánchez, y el señor Sánchez no acostumbra a perder y es intervencionista al máximo. Es decir, yo no creo que vaya a dejar al albur que las cosas vayan por un cauce, no digo democrático, por supuesto, pero sí que va a intervenir y que va a intentar ayudar a su candidato, estoy convencido. Que va a hacer, y todos los que están en el partido saben que las listas las hace este señor, porque lo demostró en las últimas listas al Congreso de los Diputados, en donde intentó cambiar en algunos sitios, no lo consiguió, pero aquí sí, en la Comunidad Valenciana sí que totalmente, que hubo también que las listas fueran las que él decidió. Sí, eso es cierto, Álvaro. Yo creo que hay un elemento que no podemos dejar escapar, ¿no? Se elige el nuevo líder del Partido Socialista, pero se elige implícitamente al candidato o a la candidata a la presidencia de la Generalitat, a enfrentarse con Mazón, ¿no? Claro, los tres perfiles hay que tenerlos muy en cuenta. Puede darse el caso, pasó en Galicia, donde se ganó unas primarias un candidato y luego no fue el candidato a la presidencia de la Xunta. Bueno, eso puede pasar, ¿eh? Eduardo decía, Pedro Sánchez no pierde. Bueno, aquí no es una cuestión de no perder, es una cuestión de ganar. Si no gana su candidata, yo estoy convencido de que le va a importar poco. Le va a importar poco. Es decir, él desea, porque va a tener así, una ministra quemada. Así, claro. Sí, va a tener una ministra quemada. Pero yo creo que por el carácter de Pedro Sánchez, él no va a perder esta batalla. Es decir, se apuntará al ganador. Y ya está, y dirá que esto era del secretario general del partido, pero que él, oiga, mire, que él está en la Moncloa, que él está en otras cosas. Entonces, ¿para qué presentar una candidata? Si le da igual. ¿Para qué presentar una candidata? Yo creo que ahí hay un papel muy importante de Santos Cerdán, ¿vale? Y que ellos siguen pensando que al final va a haber un acuerdo. Yo creo que están convencidos de que al final habrá un acuerdo. Se presionará un acuerdo. Y el acuerdo que se desea es el acuerdo, lógicamente, entre Alejandro Soler y Diana Morán. Pero me da la impresión de que no conocen bien la historia del PSPB o no lo recuerdan bien. Bueno, porque en la historia del PSPB son fratricidas totales, y las familias. Ahí sí que has hecho un apunte que yo creo que puede ser interesante en el futuro, en el que a lo mejor, al unirse dos candidaturas, Diana Morán sería la más conocida para presentarse a la presidencia de la Generalitat y que ejerciera de vicesecretario general, pero que fuera el que mandara en el partido. Alejandro Soler, sí, acaba fusionándose estas dos candidaturas. Vamos a escuchar enseguida, te doy paso, Santiago, a Alejandro Soler en esa presentación también de candidatura. Lo hacía poco después que lo hiciera el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y decía que el Partido Socialista necesita cambio y no continuidad. Hoy nos ponemos en marcha para que el partido recupere una mayoría social en la Comunidad Valenciana. El objetivo final es fortalecer el partido, hacerlo fuerte con un proyecto de unidad que represente a toda la organización y tratar de conformar con las aportaciones de todos aquellos, de todas aquellas que lo quieran hacer, el mejor proyecto posible para que el PSOE salga fortalecido de este proceso. Santiago. Desde luego que yo sí que estoy de acuerdo, habrá una lucha caínita. No olvidemos que el PSPB es un partido de familias. Lo que tampoco hay que olvidar es que Galicia sentó un peligroso precedente en el cual el secretario general del partido puede ser uno y el candidato a la Generalitat puede ser otro. Pero pienso que Sánchez tampoco se va a arriesgar, después de Paje, a tener a otro varón territorial que pueda hacerle la contra. Desde luego que cualquiera de los candidatos está muy lejos de ser tan crítico. Los tres están a favor de Sánchez, han dicho, ¿eh? Los tres. Entonces están encantados con Sánchez. Sí, hasta ahora. Pero las cosas pueden cambiar, ¿no? Hemos visto también los cambios que dio Ximo Puig, que fue uno de los que casi contribuyó a que cayera en su momento y luego ha ido
convirtiéndose al sanchismo. Entonces pienso que no se va a arriesgar. O sea, Sánchez va a aplicar toda la presión posible para que sea su candidata más fiel, pero que bueno, puede tener un plan B y que sea que bueno, el secretario general puede ser uno y el candidato a la Generalitat puede ser otro. La primera vez que salía aquí en la Comunidad Valenciana este escenario. Sí. Son escenarios no deseables para los partidos políticos en general. Pero son planes B. Porque eso, evidentemente, uno siempre desea que el poder se ejerza de una manera, pues por una persona. Cuando hay que marcas más el liderazgo. Cuando hay que compartir esto ya trae siempre ciertas dificultades. Al final, quede como quede, el Partido Socialista tiene que hacer una dirección en la medida de lo posible de integración, ¿no? De todas maneras, tiene más posibilidades desde un ministerio el salir reforzada y cada fin de semana venir a la Comunidad Valenciana y hacer cosas relativas a tu ministerio. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido una ministra bastante desconocida, ¿no? No se la ha visto demasiado, pero no es lo mismo si sabes que vas a ser el candidato, aunque falten 3 años, a la presidencia de la Generalitat. Tienes que pensar en que tienes que construir una imagen tuya en la Comunidad Valenciana y tienes más posibilidades estando en un ministerio en donde se hacen cosas que estando en la oposición. Así es. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a las primarias en el Partido Socialista. Se fracasa en esa búsqueda de consenso. Soler, Morant y Bielsa ya han presentado hoy sus respectivas candidaturas. Cambiamos de tema porque mañana va a ser un día muy intenso en el Congreso de los Diputados. Ayer el Partido Popular volvía a sacar músculo en Madrid a 48 horas de que se vote la ley de amnistía. Feijóo acusaba a Sánchez de haber comprado su investidura y de padecer una obsesión megalómana. Vamos a escuchar las declaraciones de Feijóo y también del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hablando de este día importante mañana en el Congreso, de la ley de amnistía. Mañana el Gobierno aprobará su primera ley de la legislatura. Es esa ley la que le ha permitido al Gobierno estar en el Gobierno después de perder las elecciones. Y dejan claras sus prioridades desde el primer momento. Las prioridades del Gobierno son ellos mismos. Han ignorado sus propios compromisos, han ignorado sus propias palabras, han ignorado la igualdad de los españoles, han ignorado los principios constitucionales, han ignorado el conjunto de los españoles y los españoles no vamos a ignorarlo. Yo recuerdo que hablar de amnistía en España es cuando se pasa de una dictadura a una democracia. Ahí es cuando se resetea la democracia, cuando se pone en marcha la democracia con generosidad. Pero jamás había visto un proceso de amnistía en el que desde una democracia consolidada, desde una constitución consolidada, se va hacia menos constitución, hacia menos libertad y hacia menos democracia. Es insólito que quien incumple la ley sea quien esté redactando la ley para poder volver a incumplirla. Por eso, con toda la fuerza de la ley, solo con la ley, sin sortear la ley, pero con toda la ley y con todo el espíritu de la propia ley, que es el espíritu de la Constitución y de la democracia, pues tenemos que luchar. Eduardo Alcalde, es la ley de amnistía, las distintas posturas, en este caso el Partido Popular. Como ya llevamos tanto tiempo hablando, es un poco cansino este tema, pero bueno, todavía no está aprobado. Mañana es el día. Mañana se supone que es el día y obviamente se va a aprobar. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues yo me imagino que va a dejar un Parlamento dividido, va a dejar una sociedad dividida y va a tener un proceso largo. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo como en principio se adivina y creo que va a tener un proceso en el que se van a intervenir pues desde el sistema judicial y hasta Europa, ¿no? Que creo que es donde llegarán todas estas cuestiones en función de cuanto más intenten apretar esa ley, que por lo visto hoy también tenían algunas diferencias con Junts a la hora de terminar de planificar la ley, porque había 4 o 5, algún flecos, aspecto, sí. Algún fleco nuevo que había salido, porque claro, cada vez que hacen una sentencia a un juez, tienen que cambiarlo. Ellos modifican. Pero bueno, sí que ha dicho que ya estaba bien, que así se quedaba, ¿no? Bueno, no lo sé. Mañana lo veremos. Mañana, si sale otro auto de otro juez, veremos a ver lo que pasa. Álvaro Razú. Bueno, es una ley que beneficia a delincuentes con sentencia,
otros todavía no hay sentencia, beneficia a aquellos que han permitido que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Entonces Pedro Sánchez paga, lógicamente, no negocia, sino que exigen, él acepta y va a estar en la Moncloa, no sabemos cuánto tiempo, pero gracias a aquellos que les ha favorecido con un proceso desde el punto de vista ético, ya no entro en el tema político, desde el punto de vista ético absolutamente reprobable, ¿no? Decía Alcaide, esto luego va a tener un proceso, bueno, europeo, es cansino, Sí. bien, va a estar la pelota en Europa, pero lo que es evidente es que Puigdemont pues va a venir a España de nuevo, se va a entrevistar con el presidente del gobierno y yo creo que se está buscando una explicación para decir, bueno, vamos, esto pasó, tal y como se hace una lectura además totalmente torticera de la historia de lo que pasó, pero es que pasó hace 4 días, es que lo hemos vivido nosotros, nadie nos va a engañar. Lo que vimos, lo que vimos y lo que alguno de nosotros comprobó in situ, ¿no? Pero pasamos página, de nuevo una especie de, entre comillas, reconciliación y a gobernar y no pasa nada. Pedro Sánchez defendía precisamente esta ley de amnistía, demuestra los principios y los valores de la Constitución y merecerá la pena, decía Pedro Sánchez, Santiago. Pues hablar de la amnistía es el día de la marmota en la política española y al final esto es la legislatura de Sánchez es un peaje de una autopista que se paga el peaje a cada kilómetro. Ya lo dijeron los socios de gobierno, que no se pagaba un peaje por investirlo presidente, sino que era por cada aprobación, lo que quiere decir que cada kilómetro hay un peaje. Y esto acaba de empezar. Y con el ritmo que ha empezado la legislatura, pues costará más el coche que el peaje, no a Sánchez, sino a todos los españoles, porque son temas que afectan a toda la sociedad española y el día que Sánchez acabe la legislatura, pues el resto seguiremos pagando las consecuencias de esa continuidad de peajes que, como digo, estamos todavía con una legislatura que apenas ha cumplido unos meses. Decía Eduardo, esos cambios de última hora en esa ley que mañana pasa por el Congreso. Hablaba así la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Esther Peña. En este momento nosotros estamos satisfechos con el texto que salió, como les decía, la semana pasada de la propia comisión y ahora mismo, me reitero, no hay ningún cambio. Lo que sí hay es tiempo y evidentemente los partidos todos siguen hablando y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde lo que hay es tiempo. El documento que surgió la semana pasada es suficientemente robusto y plenamente constitucional, es impecable en su tramitación legislativa y en eso estamos. Impecable en su tramitación. Ya lo fue. ¿Sí? Vamos a ver, esa palabra que utiliza la nueva portavoz es la que utilizaron varios ministros con el anterior texto, ¿vale? Que ha sido modificado, por lo tanto no era tan impecable. Vuelve a utilizar el mismo término y yo traduciendo las palabras de ella era se cambia en función de lo que nos aprieten. Es decir, si Junts en estos momentos dice que no, con la amenaza inclusive de no aprobar los presupuestos, pues entonces aceptaremos lo que nos digan, ¿no? Que es esto de apreteo, porque estamos consiguiendo todo lo que estamos proponiendo. Este es el pulso que nos queda en la legislatura, Eduardo Alcalde. Lo que pasa es que el señor Sánchez piensa dos cosas. Una, que los españoles tenemos una memoria floja, que nos olvidamos pronto, de hecho las últimas elecciones han dado una muestra de ello, y que las bases de su partido son lo suficientemente potentes como para resistir esto. O que él tiene una solución B para él mismo, no para España. A España le importa un comino. Y yo creo que él está más en la solución suya personal. Que hablan ahora de que es la posibilidad de que acabe marchándose a Europa para noviembre de este año. Es una de las cosas que se leen en los medios de comunicación. ¿Pedro Sánchez sería Europa, dices? Sí. Vale. Es una de las cosas. Parece que la señora von der Leyen va a seguir. El que no va a seguir es el señor el belga y parece que ese puesto sería apetecible por la izquierda. La izquierda, el partido más potente del Partido
de los partidos socialistas europeos es el PSOE. Se habla de esas posibilidades. No sé si has leído. ¿Es un escenario posible, Álvaro, Santiago? Se me antoja muy posible ese escenario, ¿no? Es decir, el poder de la Moncloa es poco comparable con un poder de la Unión Europea. El poder de la Moncloa no tiene mucho tiempo. El poder de la Moncloa, claro. Hay elecciones como muy tarde en 2025, primer trimestre, y si las adelanta el presidente de RC, pues serían en el último trimestre de 2024, y yo creo que las disensiones entre Junts y RC no se aguantan la legislatura. No aguantan esos 7 votos claro. Que necesitan para cualquier cosa. Es cierto. Tenemos 3 procesos electorales. Las gallegas en este febrero, luego iremos a las vascas y luego a las europeas, ¿no? Todo eso puede condicionar, lógicamente, las decisiones que tome el presidente del gobierno, ¿no? Sí que es cierto que si se especula, no ahora, si ya antes se especulaba, el interés que tiene Pedro Sánchez por dejar la presidencia en un cargo, evidentemente, de gran renombre, ¿no? Pedro Sánchez va a jugar en función del interés personal. No, y de esta manera no pierde las elecciones, es decir, se va a un cargo, es una jugada maestra. Ni de su partido ni el interés de la nación. Una legislatura larga pues sería ceder, y yo creo que llega un momento que ni los suyos serían capaces de poder justificar ese proceso. Imaginemos el tema, lo primero que va a ocurrir ahora, que es el tema de los presupuestos, ¿no? Evidentemente, Esquerra Republicana, Junts, van a querer un trozo del pastel importante para Cataluña. Por lo tanto, es un trozo que se llevan ellos que no se van a llevar a otras comunidades autónomas. Y eso debilita mucho incluso el apoyo interno que puede tener el propio presidente. Lo que dijo Page con el tema de la financiación, yo creo que es un adelanto de lo que puede pasar. Es decir, que está al fondo el referéndum que le van a pedir. Y eso, como no hay líneas rojas, pues... Eso estaría vaticinando una legislatura muy corta, entonces. Claro, con lo cual... Porque ya sería lo lógico de esperar que si Pedro Sánchez optara un cargo en Europa, evidentemente dimitiera y él o su sucesor convocara unas elecciones. Nos faltaría todavía que no hubiera unas elecciones, tuviéramos otro presidente que sería alguien de un cargo orgánico. Pero uno de los bueno, pero es que de Pedro Sánchez yo creo que nos lo creemos todo, ¿no? Álvaro, Eduardo. La política ficción con Pedro Sánchez, cualquier cosa todavía nos puede sorprender. Sí, pero es lo que te digo, es que con este señor no tiene líneas rojas. Entonces, al final, lo que te están diciendo Esquerra Republicana y Junts, que ellos van a plantear otro referéndum. Y que si no hay referéndum... No va a ser el apoyo, no van a dar el apoyo. Y lo necesitan. No me acuerdo qué es lo que dijo Turull. El colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esas fueron las palabras que dijo. ¿Y tú crees que no van a plantear antes de las elecciones en Cataluña ese escenario? ¿El que quieren un referéndum? Pues seguramente sí. Esa presión va a existir, ese pulso, Álvaro. Hace 6 meses, yo creo que en esta mesa, pero en cualquier otra mesa, parecería imposible el proceso de amnistía que se va a votar mañana, ¿vale? No solo por los observadores, sino por los propios dirigentes socialistas, ¿no? Pero los dirigentes socialistas están a partir opinión con Pedro Sánchez. Lo hemos comentado ahora con el tema de las primarias del PSPB. Nadie se desmarca de lo que es la línea que marca Pedro Sánchez. Todos son sanchistas, ¿eh? Que ahora les gusta. Antes decía, lo de sanchismo era como una especie de palabra prohibida o de palabra pues que no gustaba. Ahora ya está bien visto. Ahora está bien visto. Todos son sanchistas. Bueno, creo que el proceso al que está llevando al PSOE Pedro Sánchez, pues al final me da la impresión de que la costura sí que se va a romper. Sobre todo por aquellas comunidades y aquellos socialistas que van a tener muy difícil poder explicar por qué a tu comunidad autónoma llega bastante menos dinero que a otra comunidad en situación similar. Eso es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y respecto a la Comunidad Valenciana, ya estamos viendo decisiones que nos perjudican, ¿eh? Es verdad que en un ejercicio inteligente, el nuevo ministro de Transportes, lo primero que hizo con el tema del puerto,
también ha desbloqueado el tema, se ha desbloqueado el tema de Doñana, pero yo creo que era un poco para apaciguar, ¿no? Ahora la prueba del algodón está evidentemente en lo próximo después de la amnistía. ¿Qué va a ser? Cuando venga... Que probablemente sea lo del referéndum, como planteaba Eduardo. ¿no? Y además ellos han dicho que van a ir aprobando según se vaya planteando, con lo cual ahora aprueban la amnistía, ya te hemos pedido lo que queremos, a partir de que apruebes la amnistía vas a querer aprobar los presupuestos generales. Ahí también te vamos a pillar. ¿Qué nos vas a dar, Pedro? Yo creo que también ingobernable esta legislatura, sí, hay un juego de tiempos que no debemos olvidar. Es decir, de todas maneras, el mejor taur jugando al póker es el señor Sánchez. O sea que... Totalmente, ahí lo ha demostrado. Pero no olvidemos el tema de los tiempos. Es decir, hace ya meses que se invistió a Pedro Sánchez, que iba a ser lo primero en la amnistía, y aquí estamos a las puertas de febrero. No olvidamos también que, bueno, sí, Turull dijo colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero tampoco va a quitar a Sánchez para que se pueda poner un gobierno de otro color, que evidentemente no lo va a tratar mejor, ni años luz. En eso estoy de acuerdo, pero es que va a haber unas elecciones en Cataluña, y en Cataluña a todos les interesa la debilidad del Partido Socialista, porque ahora mismo las encuestas dan que sería el partido ganador. Sí, ha garantizado un poco más de estabilidad, al menos en Cataluña. El calendario tendrá que mover ficha en favor de quién, ¿no? Pero será más complicado el juego de los vascos que de los catalanes. Es que las vascas también juegan un papel, porque ¿a quién vas a apoyar? ¿Al PNV o a Bildu? Por eso están diciendo ahora lo de la lista más votada, ¿no? Para ya decir, ya no me decanto por nadie, sino que es la lista más votada, pues mira, claro. Pero eso tiene su riesgo, porque si la lista más votada es Bildu, pues claro, pero tendría una buena justificación por parte del presidente del gobierno diciendo, oiga, mire, es la lista más votada. Eso no lo va a permitir, yo creo que el PNV, y luego, bueno, yo creo que en estos momentos la batalla entre Esquerra Republicana y Junts es espectacular, ¿no? Y ahí el PSOE tiene que tomar partido de nuevo, ¿no? Porque difícilmente me da la impresión a mí de que los socialistas puedan conseguir la Trinitat. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que ahí todavía, hasta que no se vean los resultados, pienso que los socialistas no se van a mover. Es decir, tienen un poco que rascar hasta que no llegue el momento del juego de pactos, con los resultados ya hechos. Aventurarse antes de elecciones sería arriesgarse innecesariamente a casarse con uno que luego puede no ser el más votado y enemistarse con el otro. Sí, pero es que la estructura del votante en Cataluña, y las dos últimas elecciones han demostrado eso, son 3 partidos igualados en número de escaños o diferencias de un diputado, que son Esquerra Republicana, Junts y el Partido Socialista de Cataluña. Y entonces van a necesitar 2 de esos partidos. ¿Se van a volver a unir Esquerra Republicana y Junts? Imposible. No lo creo. Con quien se una para gobernar el Partido Socialista, el otro le va a decir que en Madrid le va a votar Rita la Cantaora. De todas formas, no olvidemos que en Cataluña las legislaturas suelen ser más cortas que el resto de comunidades autónomas. Bueno, pues esta está durando... Está durando ya bastante más de lo habitual. Pero gracias a que les ha interesado mantenerla para sacar lo que tenían que sacarle al gobierno de Madrid. Y habrá que ver también el papel del Partido Popular, que en esta estrategia, la verdad es que hasta ahora yo creo que está muy inmovilista, no plantea, más allá de decir no, pero tiene una necesidad, la necesidad de que un buen resultado en Cataluña le es absolutamente necesario. El País Vasco lo tiene bastante más complicado. Veremos las gallegas. Si las gallegas no sacan mayoría absoluta, por lo tanto perdería el gobierno. Si no saca mayoría absoluta, tiene una situación muy complicada. Estas son las imágenes, Álvaro, de la manifestación de ayer, 48 horas de esa votación de la ley de amnistía. Vamos a ver. Hay fuerza en estas que imágenes. El Partido Popular está demostrando que tiene tomada la calle, que tiene capacidad de movilización, eso es evidente, ¿no? Pero al final eso no es representativo de toda la sociedad, guste o no guste. Es cierto. Al final, en el País Vasco, en Cataluña, Galicia también, ¿vale? Pues los partidos nacionalistas están con quienes están y están, lógicamente, con Pedro Sánchez. Y vamos a seguir estando con Pedro Sánchez. Y era difícil que un partido de derechas, independentista, racista,
pues esté tan cómodo como está tan cómodo con el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, lógicamente, pues si quiere conservar el poder, pues a lo que nos digan, ¿no? Es decir, es que además no hay negociación, que es donde yo voy. No se negocia entre el Partido Socialista y entre Junts, sino Junts impone y evidentemente a cambio de permanecer en la Moncloa, pues uno acata y acepta. Eso, desde el punto de vista de lo que es la ética política, nos ha destrozado absolutamente. Es decir, todo vale en política en estos momentos. ¿No está rentabilizando bien el Partido Popular esta ley de amnistía? Pregunta Eduardo Alcalde, y lo vemos en estas imágenes, pero no... Pues yo creo que se le nota cierta debilidad. Sí. Yo sigo pensando que también se tienen que llevar, tienen que hacer, aparte de sacar a la gente a la calle, hay mucha gente muy enfadada y muy cabreada y bueno, el Partido Popular tiene pues un número de votantes y de gente que le sigue y ahí están. Pero yo creo que le falta, hay demasiadas equivocaciones, algunos errores que comete Feijóo y la gente que tiene alrededor, que le da ánimos y que le da posibilidades al Partido Socialista de contrarrestar esto. Saca cosas a destiempo que significa que el Partido Socialista utilice mejor su armamento. Es decir, la verdad es que el Partido Socialista y Moncloa en particular son una máquina de hacer información y de machacar al Partido Popular. Eso es cierto en comunicación. Y yo creo que eso en el Partido Popular no existe. Te digo una cosa, es que si Isabel Ayuso se presentara a las elecciones, tendrían más posibilidades que Feijóo. Pero es así. O sea, tú cuando vas a Madrid y hablas con la gente de Madrid, en general están encantados con su presidenta, ¿no? Y yo creo que cuando hablas en otras comunidades y siguen encontrando un poco flojo a Feijóo la gente y dicen que es Rajoy 2. Entonces, es gallego. Santiago sonreía con esa camiseta, me gusta la fruta. Sí, estaba hablando de Isabel Díaz Ayuso y justamente era el momento en que salía el chico este con el me gusta la fruta. Sí que es cierto que Isabel Díaz Ayuso tiene un carisma que no tiene Feijóo en este momento. Pero tampoco ahora las elecciones que vamos... No, eso no va a cambiar, eso sí que lo tengo claro. Eso está clarísimo y es indiscutible. Que Isabel Díaz Ayuso tiene un carisma que no tiene Feijóo. Eso está claro. Yo creo que no va a cambiar. Que no va a cambiar quién es el aspirante a presidente de gobierno. De momento. En las gallegas claro. El PP no consigue revalidar la presidencia. Ojo. No creo que ni con eso. Creo que ni con eso. Es un terremoto. El Partido Popular no es un partido de tanto terremoto, exceptuando lo que pasó con Casado. Con Casado, pero bueno, eso fue porque fue un poco metepatas, ¿no? Y entonces, pues mira... Bueno, estáis diciendo que Ayuso es la candidata más querida del Partido Popular. ¿Tú no crees lo mismo? Claro, pero no crees lo mismo. Vas a ponerla a desgastar a un inicio de legislatura. Al final, Isabel Díaz Ayuso tiene la estructura de la Comunidad de Madrid como presidenta, que puede usar puntualmente, como lo hace, de altavoz, y desgastarse como líder de la oposición sin un acta de diputado que pueda hablar en el Congreso, pues volveríamos un poco a la situación de Feijóo, que tenemos que llevarla al Senado y luego hacer los debates allí. Pienso que no sería una cosa que dentro del PP fuera estratégicamente idónea. Cuando también tengamos en cuenta una cosa, que surgen muchas dudas en torno a Galicia y desde luego que cuestionaría mucho, pero tampoco podemos poner el mismo nivel Galicia que la situación de Cataluña y País Vasco. En Cataluña y País Vasco el PP ha ido en caída libre en los últimos años. Sí que es cierto que las municipales fueron un poquito mejor, ya marcó una tendencia de recuperación. Y sobre todo aquí también hay que ver un poco cómo va respirando Vox. Vox también. Que al final va a pasar ahora una prueba de fuego después de también sacar toda su maquinaria, las concentraciones a las puertas de ahora en Baleares espectacular. Vox, el golpe de Estado casi de Baleares de hoy, todo eso también va a hacer una lectura y va a decir también cómo están las cosas en el resto del bloque de derecha, que va a afectar secundariamente al PP, porque si empieza a haber descontentos, se irán a lo mejor a un voto útil. No dejemos de hacer esa lectura de que hay más partidos que lo que pase va a afectar a los demás.
Este es el escenario en ese día a día en el que mañana será tramitada esa polémica ley de amnistía. Ahí están las dos voces, la del Partido Popular y del Partido Socialista. Pedro Sánchez insistía hoy que demuestra los valores y los principios de la Constitución y que va a merecer la pena. Queremos dedicar también los minutos finales de Ágora al tema de la agricultura, de todo lo que está pasando. Estamos en un punto para alarmarnos. Los citricultores avisan que la crisis en Francia puede llevar al desabastecimiento. Eduardo Alcalde. A ver, esta mañana oía a un presidente de un sindicato en una radio y decía que las mismas cosas que están planteando los agricultores franceses las puede plantear, porque la PAC es para todos, que la pueden plantear los... yo creo que aquí poco pueden hacer, pues el Ministerio de Agricultura, el señor Planas, puede quejarse al ministro de Agricultura francés, pero yo creo que tienen los suficientes líos en Francia como para prestar atención a lo que pueda pasar aquí. Yo creo que en Francia sí que van a tener problemas de desabastecimiento, que es lo que están buscando los agricultores. En España lo veo más complejo y más difícil, y tienen parte de razón los agricultores europeos, sobre todo, aunque el ministro francés nos ha echado la culpa a los italianos y a los españoles, yo creo que, porque dice que somos más laxos a la hora de hacer las inspecciones pertinentes. Y yo no creo que eso sea así, ni muchísimo menos, y él decía que no era así, presidente de un sindicato agrícola y de la COAC, y yo creo que el problema sí que está viniendo por algunos de los terceros países que tienen acuerdos extraordinarios con Europa, como por ejemplo Marruecos, que lo ha citado el propio miembro de la COAC, en donde son mucho más laxos a la hora de hacer todo el tipo de inspecciones. Egipto, Sudáfrica también. Sí, esos tres países, de hecho, hay, sobre todo en los temas de citrícolas, que son más cercanos a la Comunidad Valenciana, hay muchos... el Comité de Frutos Cítricos de aquí de la Comunidad Valenciana se queja precisamente de que no se hacen las inspecciones que se hacen en España. Álvaro Errazú. A mí lo que me preocupa de este conflicto es la reacción del gobierno francés, ¿no? Porque está poniendo en cuestión a la Unión Europea. Es decir, cuando todos los países de la Unión Europea se rigen por la misma reglamentación, no es una cuestión del instituto, no, sino que todos pasan esos controles porque así es de justicia y porque así emana de la política agraria común, ¿no? Pues yo creo que hay un intento, ya creo que chauvinista, un intento de encerrarse y de apuntar Europa es el culpable. Pues es que tú formas parte de esos 27, ¿no? Y me da la impresión de que esa reacción va en una línea que hasta ahora la hemos visto en países como Polonia, países que lógicamente, bueno, pues Hungría también, pero hasta ahora lo que son los países potentes de la Unión Europea, pues hasta ahora no lo habíamos visto. Es decir, apuntan a Italia y a España porque no quieren apuntar a Marruecos, fundamentalmente, porque en Marruecos la agricultura la gestionan grandes empresarios franceses. Santiago, opinión al respecto sobre esta situación complicada de la citricultura. Pienso que, bueno, ciertamente lo del desabastecimiento lo dudo mucho, ¿vale? Porque no, que yo sepa, Berlín no es la huerta de Europa, ni lo es Francia. Pero también no olvidemos que no ha sido cuando han dicho lo de las medidas laxas, no olvidemos que no es la primera campaña de desinformación que se ha hecho contra la agricultura española. Hace años vimos lo del pepino español, hace unos meses vimos también lo de la fresa española y las sospechas que al final luego fueron todas desmentidas. Y esto al final la cuestión es ¿a quién beneficia? ¿Vale? Porque sí, si el transporte por tierra que hace desde España hasta Francia, pues acabamos con camiones volcados otra vez, pero los países sudafricanos que ya se ven obligados a transportar en barco, que impide no desembarcar en Algeciras y desembarcar más al norte, es decir, al final lo que va a hacer es que pienso yo que los medios los que traen esos cítricos en barco simplemente tengan que ir más lejos, cobren ese sobrecoste, pero sean ellos los que accedan. Al riesgo que nos enfrentamos
nosotros es que nuestros agricultores se queden sin vender ese producto destinado a exportación, o sea, pero no un desabastecimiento. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, hablaba de este conflicto, replicaba a Francia que todos los agricultores europeos, decía, tenemos las mismas obligaciones. Es lamentable ver a los agricultores de un país compañero en Europa volcar nuestras mercancías y que el gobierno de este país, en concreto Francia, ampare a sus agricultores en contra nuestra y en contra de las normas comunitarias y además nos tache de delincuentes porque utilizamos materias prohibidas en Europa. Es bueno que el gobierno francés y es bueno que los agricultores franceses sepan que estamos en el mismo punto de trabajo y de obligaciones en Europa, que todos tenemos obligaciones, con una salvedad. Nosotros tenemos más, estamos más al sur, llueve menos, tenemos que regar y no nos llueve como a ellos, que les llueva cuando lo necesitan. Es lamentable que el gobierno francés vea la mercancía que llega de España de proximidad y de máxima calidad para criticarla y no vea la mercancía que viene de países terceros como Francia o Egipto u otros países que naturalmente hacen un dumping social y económico, que no cumplen los estándares europeos y esos ni se acuerdan. Es verdaderamente lamentable. Yo les pediría al gobierno francés y a los agricultores franceses un poco más de reflexión, sentido de compañerismo. Nuestro enemigo está en Bruselas, es el que firma los acuerdos internacionales sin reciprocidad, es el que nos pone normas que difícilmente podemos cumplir y son los que están expulsándonos del campo. Va siendo hora de plantar cara a Bruselas, a los políticos de Bruselas, pero todos juntos, no peleados. Bueno, pues alega el compañerismo. Eduardo Alcalde reprocha también la actitud de pasividad del gobierno español. Sí, no tiene mucho que hacer porque el gobierno francés desde los últimos 2 años, yo creo que esta es una repetición de las famosas manifestaciones de los chalecos amarillos. ¿Sí? Y yo creo que tiene algo que ver. Los chalecos amarillos yo creo que están también aquí, que es el descontento social que hay en Francia. Uno de los países con mejor nivel de vida, con una de las mejores, en uno de los sitios en donde uno se puede jubilar antes. Bueno, la verdad es que tiene que hacer unos cambios estructurales tan grandes Francia que lo va a pasar mal y todas estas cuestiones yo creo que tienen que ver con esos cambios que está intentando hacer Macron y que no está consiguiendo. Y después, de fondo, hay el acuerdo que está a punto de firmarse en Europa con el mercado, con Mercosur, que eso significa que va a entrar también agricultura de Latinoamérica, que normalmente siempre toda la agricultura que no es europea, menos la marroquí, que entra por España y va camino de Francia, suele llegar a Rotterdam, a los puertos de Centro Europa, con lo cual lo que viene de Sudáfrica y lo que venga de Latinoamérica no va a pasar por Francia. O sea, va a seguir llegando a Europa, pero no llegará a Francia, lógicamente, por las manifestaciones. Bueno, pues esperemos que se solucione, ¿no? Y que no lleguemos a ese desabastecimiento que vivimos en años anteriores. Sí. No nos tenemos que ir muy lejos. En la Comunidad Valenciana, evidentemente no, en España no, en Francia puede pasar, pero en relación a lo que decía Cristóbal Aguado, ¿no? La culpa es de Bruselas. Vamos a ver, en Bruselas se llegan a acuerdos, por países, es decir, yo creo que ese mensaje también tendrían que desterrarlo, ¿no? Porque al final, cuando los acuerdos importantes necesitan un consenso, por lo tanto, yo creo que el problema no es Bruselas, yo creo que el problema es más de fondo, ¿no? Bueno, pues pero hay que buscar siempre un enemigo, sí. Hay que estar bueno. Eso es verdad, siempre. Es más fácil argumentarlo así, ¿no? Cuando no es Valencia de Madrid, cuando no es Madrid de Bruselas y cuando no, ya no sé quién. Eso es algo que tienen en común tanto los manifestantes franceses como Cristóbal Aguado, que es más fácil pensar quién es mi enemigo, decir cuál es la causa, cómo he llegado a esto, ¿no? Pero siempre buscar un enemigo al que señalar
es lo más fácil. Bueno, pues entramos en los minutos finales. Me gusta pedirles siempre a nuestros invitados un titular final de lo que hemos hablado, que no ha sido poco pendientes de esa sucesión en el Partido Socialista. Apasionante. Se presenta la ley de amnistía que mañana previsiblemente se aprobará en el Congreso de los Diputados y el conflicto también de los citricultores. Eduardo Alcalde, ¿cuál sería su titular de esta noche? Escuchaba el otro día en El Hormiguero, ¿sí?, al escritor este tan famoso y decía ¿Juan del Val? ¿Eh? No. ¿Ah? No sé, ¿he dicho Juan del Val? No. Juan del Val no es un escritor famoso. Por eso, ya lo sé. No me acuerdo ahora. Y decía que Pérez Reverte. Pérez Reverte. Decía que el presidente de gobierno es una persona, el señor Sánchez, que para él resulta apasionante desde el punto de vista de su personalidad, que es un killer de la política y que desde luego sabe jugar a las cartas. Ha debido saber jugar a las cartas. Y mañana empiezan a repartir en la baraja, veremos a ver cómo sigue, si la baraca continúa de su lado. Bueno, pues killer político, titular de Eduardo Alcalde. Gracias, Álvaro Razo. Su titular de la noche sería... Pues hemos empezado con el PSOE, ¿no? Y bueno, yo sí que deseo que acierten los socialistas porque es muy importante tener un partido fuerte en la oposición. Sí. Totalmente de acuerdo. Y de ahí será en la candidatura a la presidencia de la Generalitat, Santiago Carafra como director de la Autoridad de Valencia. Pues yo diría que Eduardo casi me ha leído la mente, porque yo estaba pensando en que sí, estamos repartiendo cartas, pero todavía falta ver si Sánchez tiene un as en la manga o las cartas están marcadas. Siempre. Las cartas están... Sobre todo en las primarias puede haber cartas, pienso que puede haber cartas marcadas y... Él siempre lleva cartas marcadas. Bueno, pues así están las cosas y así se las hemos contado como siempre aquí en Ágora, en 7 Televalencia. Mañana volvemos, tendremos mesa de actualidad de jóvenes para contarles también lo que va a pasar en ese Congreso de los Diputados. La ley de amnistía se votará mañana. Gracias a los tres, buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vemos mañana.